Hoy, revisando la biblioteca, encontré este libro y pensé en leer algo de Valle Inclán, Ramón de Valle Inclán, a quien Rubén Darío en un momento llamó Don Ramón de las Barbas de Chivo, porque tenía una luenga barba blanca que llegaba a su cintura, o incluso iba más allá de su cintura. Y fue un autor sumamente prolífico. Pero me pasó que empecé a encontrar libros de Neruda. Bueno, este es Jorge Edwards, pero lo traje porque uno de estos libritos tiene un prólogo de Jorge Edwards en el que habla de Neruda. Y bueno, Neruda siempre es una gran tentación. Pero sin embargo yo quiero leer de Valle Inclán un poema que es el que a mí más me gusta. Bueno, Valle Inclán fue un tipo sumamente prolífico, como decía. Ha escrito novelas, ensayos, relatos, poesía. A mí me gusta mucho este poema, que dice: alto y triste el cielo, viento tardecino, campana, mochuelo y luna enocino. ¿Por qué de la vida, qué fin truje a ella? ¿Qué senda perdida labré con mi huella? Adiós ilusiones, ya logran mis años las quietas razones de los desengaños. Perecen las glorias, se apagan los días, quedan por memorias las cenizas frías. De aquel ardimiento ni aún ceniza queda, se la lleva el viento y polvareda. Viento entre las mieses, croar de las ranas, callados cipreses y luces livianas. Nocherniegas cruces, nocherniega vía, nocherniegas luces del último día. Alto y triste el cielo, viento tardecino, campana, mochuelo y luna enocino. Este es un libro que se desarma a medida que uno lo lee, pero yo tenía este poema en una antología de poesía que recogía poemas del modernismo español, y siempre volví a este poema. Tiene algo magnético que me atrae. Pero ahora, en el caso de Neruda, quería revisar estos primeros poemas suyos que pertenecen a lo que se llamó los cuadernos de Temuco, que eran, creo, 3 cuadernos que Neruda encontró ya grande, de cuando él era un adolescente, y se los pasó a su hermana, y después su hermana se los entregó a un historiador. Pero acá, bueno, este tiene prólogo de Jorge Edwards, y Jorge Edwards dice acá: desde que publicó en 1924, a los 20 años de edad, en la editorial Nacimiento de Santiago de Chile, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Neruda ingresó de inmediato a la galería de personajes legendarios de América Latina, como Gardel, como María Félix, como Jorge Luis Borges, que se convirtió en leyenda a una edad avanzada, como muy pocos más. Fue asediado de inmediato, sin contemplaciones, por la más desaforada curiosidad. Cuando dijo en sus años finales: publicarán mis calcetines, sabía de qué hablaba. Todos después, bueno, y acá dice Jorge Edwards: tengo la impresión por mi parte de que el Neruda juvenil era un soñador, un inquieto, un hombre ávido de aventuras y que tendía a escapar de las amarras de cualquier clase. Es que este Neruda juvenil es el que a mí me interesa, que es el Neruda previo a la publicación de su primer libro, que es Crepusculario, cuando él tenía 19 años, porque en estos cuadernos de Temuco él tiene acá dice 1919-1920, ¿no? Neruda nace en 1904, así que realmente era un adolescente. Él tiene una ingenuidad o un carácter naif que ya después pierde. Muchos de estos poemas se emparietan desde el tono, desde el carácter, con poemas de Crepusculario, pero ya en los 20 poemas de amor y una canción desesperada, él se despega hacia otro lado, se convierte en un poeta inmenso. Pero a mí me sigue gustando este tono que él tenía en la adolescencia, que era un tono más quejumbroso,
era un tono plañidero, que a mi juicio conviene a la poesía. Y bueno, quería leer un poema de este periodo suyo, que se llama El romance rural. Y después quizá podemos revisar un verdadero romance rural que él tuvo en la adolescencia y que cuenta en Confieso que he vivido. Pero bueno, vamos a ver si corresponde contarlo. Este poema dice: chiquilla de ojos pardos y de dulce mirada, porque no lo quisiste no tuviste mi amor. Aquí entre estos burgueses de aldea descansada, donde un poeta es casi lo mismo que un ladrón. Yo que llevé mis versos como un dolor de muelas, que todas estas gentes trataban de curar, miré tus ojos dulces y tu carita buena, tuve el presentimiento de lo que va a llegar. Y luego en una tarde, mientras un tren piteaba, yo creo que pitea y no que pita un tren, haberte dicho algunas candorosas palabras, con un poco de ensueño y otro poco de miel. Y después, un idilio que soñaba, 3 besos, para tu boca, para tu voz, para tu ser. Un idilio de pueblo, fragancioso y sereno, olvidar desde luego a Trigo y a Lorraine. Pero la vida quiso, chiquilla, que esa tarde cayeran mis palabras como pueden caer las piedras dolorosas en el cercado suave, y mis palabras eran luces de amanecer. Chiquilla, yo me acuerdo que usabas taco bajo, eras sencilla y buena, como la sencillez. Y sin embargo nunca te pude abrir mis brazos, mostrarte mis panales y entregarte la miel. Graciela te llamabas, Graciela de ojos dulces. Ahora que he sufrido te doy las gracias yo, al que me da emociones como se dan perfumes. Le dejo a mis recuerdos algo del corazón. Bueno, yo quizá tenga un pésimo gusto, pero a mí me atraen mucho estos versos de Neruda. Incluso cuando dice mostrarte mis panales y entregarte la miel, a mí me gusta que sea tan cursi. Me gusta. Al que me da emociones como se dan perfumes, dice Neruda acá, le dejo a mis recuerdos algo del corazón. Neruda, que todavía no era Neruda, era Neftalí Reyes todavía, ¿no? Todavía no había adoptado su apodo. Pero bueno, bueno, y acá ya estamos en crepusculario, ¿no? Hay una parte, a ver. Bueno, acá Jorge Edwards, que era el que escribió este prólogo, una parte de esta novela suya que se llama La casa de Dostoyevsky, cuyo protagonista es un poeta. En un momento aborda la figura de Neruda a través de uno de sus personajes, ¿no? Acá alguien pregunta: ¿y Neruda? Preguntó Padilla en una maniobra obvia para cambiar de tema. ¿Qué pasa con Neruda? ¿Qué quieres que pase?, preguntó el poeta. El poeta es el protagonista de esta novela. Es un genio vegetal, dijo Padilla, frotando el pulgar contra el índice y el dedo del medio de la mano derecha, retorciendo los labios, poniendo cara de rechazo. Un genio instintivo, producto del barro primigenio. Y se puso a recitar y a parodiar a Neruda con voz impostada, clavando los ojos en el joven que se había acercado a escucharlos. Los grandes zapallos del verano escuchan, y las patatas lloran, y las mariposas revolotean entre los aeroplanos del calor, y los matapiojos se sostienen en el aire como simples matapiojos. Claro, lo que hace acá este personaje de Jorge Edwards es burlarse de esa ambición desmedida, universal, pletórica, que tiene Neruda en su poesía, cuando empieza a escribir las odas, y le escribe una oda a la cebolla, a la botella de aceite. Desde luego hay un punto en el que Neruda es insoportable, pero yo creo que como dice Dolina, hay que juzgar al poeta por sus mejores versos. Y Neruda es una figura ciertamente contradictoria, pero también es un escritor extraordinario. Este es su libro y hablando, bueno, de ese carácter pletórico que él tiene, y de querer hacer una oda a cada cosa que lo rodea, acá él cuenta cómo en su adolescencia, dice: la naturaleza allí me daba una especie de embriaguez. Me atraían los pájaros, los escarabajos, los huevos de perdiz. Era milagroso encontrarlos en las quebradas, empavonados, oscuros y relucientes, con un color parecido al del cañón de una escopeta.
Me asombraba la perfección de los insectos. Bueno, él era entomólogo. Yo creo que cuando fue adulto él tenía una colección de... Pero él sobre todo coleccionaba... creo que coleccionaba restos fósiles del mar. Y después donó todo a un museo de ciencias naturales, me parece. Acá en este libro, en Confieso que he vivido, él cuenta cómo había salido a cabalgar y llegó a una especie de estancia y le ofrecieron quedarse a comer y se tira a dormir en una montaña de heno, de paja, y una mujer lo busca. Él dice: después del asado, de las guitarras, del cansancio segador, del sol y del trigo, había que arreglárselas para pasar la noche. Los matrimonios y las mujeres solas se acomodaban en el suelo, dentro del campamento levantado con tablas recién cortadas. En cuanto a los muchachos, fuimos destinados a dormir en la era. La era elevaba su montaña de paja y podía incrustarse un pueblo entero en su blandura amarilla. Bueno, y así cuenta, dice: yo me quedé mucho tiempo tendido de espaldas, con los ojos abiertos, la cara y los brazos cubiertos por la paja. La noche era clara, fría y penetrante. Después dice: desperté de pronto, porque algo se aproximaba a mí. Un cuerpo desconocido se movía debajo de la paja y se acercaba al mío. Tuve miedo. Ese algo se arrimaba lentamente. Sentía quebrarse las briznas de paja, aplastadas por la forma desconocida que avanzaba. Todo mi cuerpo estaba alerta, esperando. Tal vez debía levantarme o gritar. Me quedé inmóvil. Oía una respiración muy cercana a mi cabeza. De pronto, avanzó una mano sobre mí, una mano grande, trabajadora, pero una mano de mujer. Me recorrió la frente, los ojos, todo el rostro con dulzura. Luego una boca ávida se pegó a la mía y sentí, a lo largo de todo mi cuerpo, hasta mis pies, un cuerpo de mujer que se apretaba conmigo. Poco a poco mi temor se cambió en placer intenso. Mi mano recorrió una cabellera con trenzas, una frente lisa, unos ojos de párpados cerrados, suaves como amapolas. Mi mano siguió buscando y toqué dos senos grandes y firmes, unas anchas y redondas nalgas, unas piernas que me entrelazaban, y hundí los dedos en un pubis como musgo de las montañas. Ni una palabra salía ni salió de aquella boca anónima. Bueno, recuerdo cuánto me inquietó esta escena cuando yo la leí en la biblioteca del Congreso a mis 18, 19 años.